¿Qué tal si levantamos las manos al Señor y decimos: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte? Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza, no de pobreza, de bendición, no de maldición, porque en mi boca... Vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy quiero hablar ya del Evangelio según San Juan, mi favorito. Me gustan todos, pero sí quiero decirles que esta serie de meterme en los 4 evangelios cambia muchísimo, muchísimo la perspectiva incluso de cómo ser cristiano y cómo hacer iglesia. ¿Verdad? Me gusta. Y alguien llamó al apóstol Juan el apóstol poeta, ¿no es cierto, Juan? Sí, el apóstol poeta, y de verdad es que tiene unas sus ondas cuando escribe. Que digo yo, Señor, ¿será que Cantinflas descendió de él? Ustedes saben que soy bromista, ¿no? Pero Juan capítulo 1, verso 26 leo. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Es decir, ¿cómo así? Sí, y en medio de todos ustedes hay uno que ustedes no conocen, dice. Juan está diciendo: me conocen a mí porque bautizo en agua, pero dentro de ustedes hay uno que ustedes no conocen, y dice así: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Y ahí captó mi atención, me senté a escuchar a Juan, dije: ¿qué más tiene que decir este? Porque dice que hay uno que viene después de él, pero que es antes de él, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y en el verso 29 dice: el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual que es antes de mí, porque era primero que yo. Eso es ser profeta y poeta al mismo tiempo, no sé, ¿me estoy explicando? Viene después de mí, ¿verdad? Pero es antes de mí, porque es primero que yo. Y yo le digo: Juan, ¿en qué quedamos? Y ahí yo no te entiendo nada. Porque no solo me decís: ahí viene después de uno que los va a bautizar en Espíritu Santo, y ahí dejémosla. Pero lo que quería decir es: aunque yo bautizo en agua, y es un gran ministerio para arrepentimiento de pecados y que entren al cielo y no vayan al infierno, el que viene después de mí es antes que yo. Pero ¿por qué es antes que yo? Pero se refería a que Jesús es antes de él y que de todos nosotros, porque es el principio de la creación. El que fue inmolado antes de que el mundo haya sido formado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahí es donde a mí Juan me cautiva la manera en que él explica las cosas. Y luego ahora quiero ir acá en esto que creo que les va a agradar muchísimo. Dice la escritura en Juan capítulo 1, verso 1: en el principio, él dice, él era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sigan la doctrina que enseña aquí el apóstol Juan, que no solo es doctrina, sino que son acontecimientos que ocurrieron los que están narrando, pero además, de verdad, sigan lo poético que es él. Es que de verdad Juan es una exquisitez de escritor, hermoso, cautivante, genio, ungido de Dios. Dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Juan, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por medio de él. No era él la luz, está hablando de Juan el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En la versión Dios habla hoy, verso 10 dice: aquel que es la palabra, el verbo, estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no le conocieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad, les extiende una carta de poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Verso 14, Juan 1. Y aquel verbo, ¿aquel qué? Diga conmigo verbo, diga palabra, diga luz, diga vida. Todo eso es sinónimo aquí. Fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Antes de explicar todo este pequeño, lindo, hermoso, precioso, poético enredo, quiero decirles algo que me llamó muchísimo la atención a mí. Pero, a ver, voy a empezar hablando de María. Y usted dice que tiene que ver María con esto. Ni idea tiene. María. ¿El verbo se hizo qué? Carne. Entonces empecemos por decir esto. En el principio el verbo era con Dios. La palabra era con Dios. Y el verbo era... Pero ese verbo después pasó a lo que es la luz y la vida. Pero ese verbo se hizo carne. Y Dios tuvo que escoger una mujer para que el verbo viviera en ella. Pero ese verbo que habitó entre los hombres, por ese verbo, por esa palabra, Dios hizo el universo. Atención. Dios hizo el universo. Y todo lo que fue creado, por él fue creado. ¿Me estoy explicando? Entonces voy a tratar de explicar. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué vino a la tierra? En otras palabras, ¿qué se desprendió de Dios para venir a la tierra siendo Dios? Pero te voy a explicar. Si te quitan un riñón y te sacan el ADN del riñón, se demuestra que eres tú. ¿Me estoy explicando? Es parte tuya. Por lo tanto, eres tú. Cuando saca Dios de sí el verbo con lo que creó todo, sea la luz, eso es verbo, sean los cielos, sea el sol, sean las estrellas, hagamos al hombre, todo eso fue ¿qué?
¿Fue qué? ¿Fue palabra qué? La palabra de Dios que creó todo el universo. Ahora quiero que te imagines esto. Toda esa palabra creadora del universo contenida en el vientre de una mujer. ¡Wow! En otras palabras, si él era el verbo, eso lo voy a decir con cuidado, él era la palabra, María fue la pasta del libro. Pero sé, no sé, ¿me estoy explicando o no? Si hay gente que menosprecia por su antagonismo religioso a María, pero por el amor de Dios, el verbo vivió adentro de ella. ¿Qué más puede pedir un ser humano que el verbo viva dentro de ella? Ahora bien, y aquellos que reciben su palabra, ¿qué están haciendo? Como María. Estamos recibiendo dentro de nosotros el verbo creador del universo que habita en nosotros. Por eso Jesús todo lo hizo hablando. Porque él era el verbo que creó todo lo que existía. Entonces cuando esa higuera insolente no dio fruto, le dijo que nadie coma de ti. Total, soy dueño de ti. Y se secó. Y con razón la gente decía, pero es que tus discípulos comen en el día de reposo. Y él les dice, yo soy Señor aún del día de reposo. Porque yo estaba allí cuando en 6 días creé todo y el 7º día decidimos descansar. No sé si me estoy explicando de lo que Juan está hablando. Pero el verbo habitaba con Dios. Y el verbo pero el verbo se hizo y habitó en María. Y luego habitó entre los hombres. Pero el verbo, dice, era la luz. Ahora miren lo que se convirtió el verbo en luz. Porque lámpara es a mis pies tú. Vamos a cambiarlo. Lámpara es a mis pies tu verbo o tu palabra. Y lumbrera a mí. ¿A mí qué? A mi camino. Es la palabra. Ahora entendemos mejor. Es que amo los evangelios. ¿Por qué Jesús les dijo? Pero la higuera se secó. E inmediatamente dijo, tened fe en Dios. Porque lo que digas creyendo, que se hará, te será hecho. Pero ¿por qué habla así? Porque Él es el verbo. Y al ser Él el verbo, sabe el poder que tiene la palabra. No sé si me explico. Toda la palabra de Dios se hizo carne. O sea, cuando mirabas a Jesús caminando, lo que mirabas era caminando la palabra de Dios aquí en la tierra. Por eso es que Jesús decía, no está muerta, solo duerme. ¿Y usted por qué lo sabe? Porque soy el verbo. Solo duerme. A ver, niña, levántate. Y se levantó. Y después vino el ciego y le dijo, Señor, ten misericordia. ¿Qué querés que haga contigo? Pues yo quisiera ver, pues mira. Y luego vino el centurión romano y le dijo, yo no soy digno que entres en mi techo, pero dila. Di la palabra y mi siervo ¿qué? Sanará. Y por eso dice la Biblia, envió su palabra, envió su verbo y los sanó.
Cuando tú recibes a Jesús en el corazón, ¿qué recibiste? El verbo. ¿Acaso Pedro no dice, nosotros renacimos por la palabra incorruptible de Dios? ¿Qué te hizo nacer de nuevo? Una semilla. ¿Cuál es la semilla? La palabra incorruptible de... Ahora voy. Cuando tú naces y yo nazco en lo natural, ¿sí? Lo que hizo que yo naciera fue un esperma engendrado en un óvulo. Pero cuando nacemos de nuevo, esa semilla o ese esperma, semilla, esperma, eso es la palabra incorruptible de... Estoy emocionado con esto. De verdad, muy emocionado. Muy contento. Es revelador, es exquisito. Con razón Él puede vivificar nuestro cuerpo mortal. Si es el verbo. Envió su palabra y lo sanó. Por supuesto, si es el verbo. Pero nosotros queremos otro montón de métodos. ¿No se dieron cuenta Jesús cómo sanó? Ten misericordia de nosotros, muéstrense a los sacerdotes y serán limpios. Lávate en el estanque de Siloé, y se limpiaba y era sano. Despierta, le dijo a la muerte, y se levantó. Pero tenemos que entrar en ese estado consciente de que la palabra que habita en nosotros es Jesús. Te voy a dar otra, pues. En otras palabras, si algo de ti es Dios, es la palabra. Éxodo 3:13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, todo el mundo diga nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que me recordarán dice, por todos los siglos. Aquí se vuelve un enredo más grande que el anterior. Dice Moisés, ok, yo voy a ir a hablar a los hijos de Israel para liberarlos. Y si me preguntan, ¿quién te envió? ¿Qué les voy a contestar? Diles, yo soy, me ha enviado. Yo quiero que te imagines. Y a vos, Moisés, ¿quién te mandó? Yo soy. O sea que vos te enviaste solo. O sea, a mí me dijeron que yo responda, yo soy, me ha enviado. O sea, sos vos. No. Yo soy. Ya se dieron cuenta como que Juan era descendiente de Moisés porque hablan la misma cosa. Se arma un rollo. Lo que Dios quería decirle a Israel es, yo soy, me envió. Diles, yo soy, me envió. Pero ¿y por qué les digo eso? Porque yo soy el que estoy en ti. Es lo mismo que el verbo hecho carne. Yo soy, me ha enviado. Ahora te envías vos solo. No me envíes solo. Entonces tenés que decir, Él me envió. Bueno, sí, Él me envió. ¿Y cómo se llama el que te envió? Yo soy.
No, esto está peor que Abbott y Costello, ¿verdad? No sé si me estoy explicando. Ahora te voy a decir por qué. Dios dice en sus mandamientos: no te harás imagen de ningún Dios. Ponga atención, no te harás imagen de ningún Dios. Porque los egipcios acostumbraban ponerle imagen a todos los dioses. Todos los dioses tenían que tener una imagen. De hecho, se cree que por eso ellos hicieron el becerro de oro como el dios superior a todos los dioses que tenían. No lo hicieron con una mala intención, sino porque tenían 400 años de estar ahí. Y lo que aprendieron es que todo Dios tenía que tener una imagen. De lo que no se acordaron es que Génesis dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Por eso es que no le ponemos imagen a Dios. Porque Dios dijo: los hombres son mi imagen. Por eso Jesús, cuando le dijeron: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dice: tanto tiempo he estado entre ustedes y no me han visto. No me reconocen. Tú no puedes creer en Dios sino creer en lo que Dios creó. Tú decís: Dios es bueno, pero me creó mal, entonces Dios es malo. Se llama blasfemia. Se llama blasfemar el nombre de Dios creyendo que Dios te hizo mal cuando te hizo una pieza única. Que estés resentido, que tengas cosas adentro, que te hayan dolido, que te hayan hecho cuando eras pequeño. Esto aquí se termina. Jesús vive en mí, nací de nuevo, se acabó. Soy un hombre nuevo, una persona nueva, una criatura de Dios. Eso es lo que soy ahora. Jesús lo dijo: muéstranos al Padre. Pues aquí estoy, les dijo. ¿Por qué dijo eso él? Porque el Padre dijo: hagamos al hombre a nuestra. Y Jesús lo sabía. Cae mal, porque cae mal. No podemos decir que cae bien. Aunque tengamos compasión, cae mal. De todos aquellos que se creen menos de lo que verdaderamente son. Porque creyéndote menos de lo que verdaderamente sos, no vas a llegar a ningún lugar. A ningún lugar. Así te pongas a rezar todos los días de tu vida. Pero cuando por fin aceptas que eres la creación de Dios, que el Verbo se hizo carne y que el Verbo habita dentro de ti, tu conducta, tu actitud, tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de creer, sí, tu manera de ver los chismes, dimes y diretes, chismes o realidad, te van a hacer los mandados porque sabes quién eres.